Buenos días, hermanitos. Hoy es un día de celebración. Se celebra el Día de la Madre. Por supuesto que no celebramos solamente el día de hoy, sino todos los días. Todos los días tenemos que estar recordando la importancia de nuestra madre. Durante el día a día nosotros estamos trabajando, estamos a veces separados, distantes, en fin, el ajetreo de la vida nos separa un tanto. Y podemos estar llamándolo por teléfono, estar pendientes de sus cositas, pero no es lo mismo que viajar y estar a su lado. Entonces, el día de hoy es un día especial. Y en ese sentido es que decimos día de celebración. Veamos qué nos dice nuestro Señor con respecto a la madre. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchas gracias. La historia de la madre empieza cuando se une a una pareja. Ya sabemos nosotros que Dios creó al hombre con una compañera, y esa compañera tenía que acompañarlo en toda la gestión, en toda la tarea aquí en la tierra. Y es en ese momento cuando comienzan ambos dos a gestar, a comenzar a iniciar, a generar lo que es un padre y lo que es una madre. Fruto de esta unión de la pareja vendrá la concepción, en el cual nace un nuevo ser y por lo tanto a partir de ese momento tenemos nosotros papá y mamá. Aquí comienza la tarea de la madre, desde la concepción. La tarea de la madre no empieza cuando nació el bebé. No. Apenas concibe un ser en su vientre, en ese momento comienza a ser madre. Es más, yo recuerdo mucho a una hermanita que más o menos unos 6 meses antes, o tal vez un poco más, de salir en estado, nos comentaba a nosotros, sus amigos, y nos decía, yo voy a tener un hijo, así que tengo que preparar mi cuerpo para que esté bien, para que nazca bien. Y comenzó a comer más sano, comenzó a hacer ejercicio. En ese momento ella empezó a ser madre. Y tendrá que preocuparse, efectivamente, para que ese ser tenga un desarrollo óptimo dentro de su vida. Muy bien, continuemos. Proverbios capítulo 1 versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 6 versículo 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Muchas gracias. Los proverbios no son sino consejos sabios que nos da la Biblia. Acá tenemos dos consejos. En ambos casos se dice que la mamá es la que nos da la enseñanza, que nosotros no debemos alejarnos jamás de las enseñanzas de nuestra madre. El padre, en cambio, se ocupará, en primer lugar, de la instrucción y en segundo lugar, del mandamiento, de la ley. Con esto se está definiendo nítidamente el rol del padre y de la madre. ¿Cuál es el rol del papá? Bueno, por lo menos en esos tiempos, porque ahora obviamente todo ha cambiado. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento se señala que el rol de papá es instruir al hijo, a la hija, en las cosas del mundo, en las tareas del mundo. El papá tenía que instruirlo en lo que es, digamos, pues la agricultura, la carpintería, las cosas, digamos, laboriosas de la vida, a las cuales, sobre todo el hombre, si es que era hijo varón, tenía que enfrentarse más adelante. El arte de la guerra, ¿no? Todo eso tenía que instruirle papá. El conocimiento, digamos, de la agricultura, de la biología, de la química, de la física, de esos tiempos, por supuesto, ¿no? El conocimiento incipiente que había, pero esos conocimientos tenía que darle papá a su hijo, a su hija. En cambio, la madre era la encargada de la formación, papá de la instrucción, mamá de la educación. Mamá es la que inculcaba los valores, los principios al hijo, a la hija.
el cómo uno debe de comportarse ante Dios y ante los hombres. Esa era la tarea de la madre. Hoy, en nuestra vida moderna, en la cual muchas veces la mamá es la que va a trabajar y el papá es el que se queda en casa, porque así se dan las circunstancias, o los dos van a trabajar, entonces los roles se han trastocado bastante. A raíz de eso, se le encargó a la escuela, para que la escuela se encargara de la instrucción. En la escuela lo preparara en las cosas de la carpintería, de la electricidad, el conocimiento de las ciencias, etcétera, etcétera. Y el hogar estaba a cargo aún de la formación de los hijos. Con el tiempo, como papá y mamá siguieron ajetreados en la vida cotidiana, como los dos tenían que trabajar y no estaban en ninguna hora del día, cuando venían a casa ya los niños estaban durmiendo, entonces, ¿qué formación le podían dar? Entonces los profesores, los maestros en la escuela asumieron ese rol. Ellos también se encargaban de formarte. Los maestros antiguos, los profesores antiguos, no solamente te daban el conocimiento de las ciencias, sino también te inculcaban valores de disciplina, de moral, de buenas formas, de educación, de respeto, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los tiempos actuales, también eso ha cambiado. Y en la actualidad, ni siquiera la escuela se encarga de esa parte. A las justas y con bastante deficiencia, te dan los conocimientos de las ciencias y de las artes. Y entonces, ¿quién está formando al ser humano? Tú trabajas, tu pareja también. Y entonces, ¿quién se encarga de formar? ¿Quién inculca los valores a tus hijos? ¿La empleada del hogar? ¿La abuelita? Si es la abuelita, todavía al menos la abuelita tiene sus valores y sus principios que trata de pasárselos al nietecito, a la nietecita. Pero si es una empleada común y corriente, una extraña, pues no se va a preocupar en absoluto de eso. A las justas cumplirá con las labores de la casa y ya. O tal vez le inculque sus propias ideas, más bien, que muchas veces no se condicen con las de Dios. Así que, como vemos, la sobrecarga hoy en día de la responsabilidad que tiene la madre para con sus hijos es mayor. Continuamos. Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Muchas gracias. ¿Cómo educar a los hijos? Si la madre es la encargada de la educación, de la formación de los hijos. Dice el proverbio, la vara, el látigo y la reprensión dan sabiduría. ¿Y cómo se ha trastocado completamente el mundo actual? Se ha prohibido terminantemente que ni siquiera le jales los cabellos a tu hijo. Fácilmente te acusan de violencia familiar o de cosas por el estilo, hasta tortura. Así que papá y mamá ya no pueden reprender prácticamente a sus hijos. Porque si usas el látigo es tortura física. Y si lo reprendes, tortura mental. Lo estás traumando a tu hijo. ¿Será esto una casualidad? ¿Será que defienden verdaderamente los derechos del niño? Porque claro, definitivamente que habían papás o mamás que pues exageraban la nota porque no amaban a sus hijos y de repente sí, les daban de palazos o de latigazos hasta lastimarlos, ¿no? Eso sí, también ha habido. Pero ese es el padre desnaturalizado, la madre desnaturalizada, la que no ama a sus hijos. Pero un padre, una madre que ama a su hijo, imposible que lo castigue hasta lastimarlo, hasta hacerle daño. Pero era muy importante la vara para corregir al hijo que no entendía. Porque siempre venía primero las sabias palabras de la mamá, que te decía, mira hijita, mira hijito, no hagas así, no te portes así. Las consecuencias de tus actos van a ser estas y estas, etc. Pero como muchas veces el hijo, la hija no entendía, entonces había que llamarle la atención, había que reprenderlo ya no aconsejarle, sino reprenderlo. Y fuertemente. Bueno, hijito, ¿te vas a portar bien o cómo van a hacer las cosas? Pero el niño o la niña o la señorita y el jovencito no entendían. Entonces muchas veces que había que recurrir a la vara.
Y dice el proverbio que la vara da sabiduría. O sea, un latigazo no dañino, por supuesto, bien dado, pues corregía. Los niños, desde pequeñitos, casi desde bebés, hacen lo que quieren. Y con su berrinche te domina. Estás tú caminando con tu hijo por la calle, el niño quiere un juguetito, quiere alguna cosa o quiere comer algo, no sé. Y te dice, quiero, que no sé cuánto. No, hijito, que porque eso está sucio, que no sé qué, no puedo, no tengo dinero, algo. No, que yo quiero. Hijito, que no quiero, no. Y hace todo un escándalo ante toda la gente. ¡Ah! Se tira al suelo, patalea, se golpea la cabeza, ¿no? Y entonces mamá, papá, ya hijito, está bien. Y le compra o le da lo que no debe darle, porque por algo le estaba diciendo que no. Y entonces el niño se acostumbra desde tan pequeña edad a hacer lo que le da la gana, a conseguir las cosas a punta de capricho, de berrinche, de hacer escándalo. Y cuando es más jovencito, ya es un poco difícil corregirlo. Había un refrán antiguo que hablaba del árbol torcido, ¿se acuerdan? Ya no puedes enderezar un árbol que ha crecido y está torcido. Pues desde que va creciendo, tú tienes que ponerle sus palitos para que ese tallo del árbol crezca derechito y ese árbol crezca como debe de ser. Pues esa corrección, eso es lo que se tiene que hacer con los hijos. Y muchas veces tendremos que ponernos duros, intransigentes. Tú a tu niño de 2 años no le vas a dar un cuchillo filudo porque ya quiere cocinar, quiere imitar lo que tú estás haciendo. Si tiene 2 años o años 6 meses, no le vas a dar el cuchillo filudo, ¿verdad? Así haga escándalo, llore, patalee, haga lo que haga, no le vas a dar el cuchillo, ¿correcto? Porque sabes que eso le va a hacer daño. Le puede producir hasta la muerte inclusive. No es lo que él quiere que se le da. ¿Quiere tomar el veneno para las ratas y tú se lo vas a dar? ¿Le vas a conceder? No, pues así grite, patalee, se ponga de cabeza, se golpee la cabeza, no importa, no le vas a dar. Pues así tiene que ser siempre. Y la madre de hoy, la buena madre, que todavía hay bastantes, muchas buenas madres, lo hace. Y nos corrige. La vara y la reprensión dan sabiduría. Y el niño consentido avergüenza después, posteriormente, a la madre. El niño engreído, el niño que se le permite todo, se convierte posteriormente en un drogadicto, en un delincuente que avergüenza a la madre. Continuamos. Mateo capítulo 14, versículo del 6 al 8. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó ante ellos, agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Muchas gracias. Uno piensa que toda madre, ya por ser madre, se convierte en una santa. Que todas las mamás son buenas. Y bueno, ojalá fuera así. Pero no, la realidad nos dice lo contrario. Hay muchísimas madres buenas, pero también hay de las otras. Y el ejemplo que se da en esta lectura es clarísimo. Herodes se había enamorado de una mujer que era casada, tenía a su marido. Juan el Bautista se da cuenta de eso, le llama la atención y le dice: está muy mal lo que estás haciendo. Él se molesta con Juan el Bautista, le cuenta a su mujer y su mujer le comienza a agarrar un odio a Juan el Bautista desde ese mismo momento. No le gustó que Juan le llamara la atención, que se metiera en sus asuntos. Desde ahí viene el odio que tenía Herodías contra Juan el Bautista. Tiene una hija, esta niña va creciendo y un día, cuando ya estaba muy señorita, en un cumpleaños de Herodes, ella prepara una danza. La ejecuta, Herodes queda encantado, ¿no? Y le dice: pídeme lo que quieras, delante de todo el mundo. Y la palabra antiguamente se cumplía. Cuando tú dabas tu palabra era ley. Y más en el caso de un rey. Déjame pensarlo, dice ella.
va, conversa con su mamá. Mamá, ¿qué le pide? Y la madre, de esa que estamos hablando, que debería ser la encargada de formar a sus hijos, la madre le dice, pídele la cabeza de Juan, que te la entreguen en una bandeja. Y eso es lo que le pide. Fue así como murió Juan el Bautista, decapitado. No toda madre es buena madre, por lo tanto. Basta con que sea madre, nosotros pensamos que ya, sí, pues, es que es madre. No. Pues hay muchas madres, en primer lugar, que abortan. En segundo lugar, hay muchas madres que tienen a sus hijos, pero inmediatamente recién nacidos, nomás muy pequeñitos, destetados, ya lo entregan a la abuelita, a la tía, o simplemente lo abandonan. Cosa que hacen muchas mujeres, abandonan a sus hijos. Y otras, bueno, los tienen ahí y los crían, pero como si los odiaran. Y es que muchas veces nunca quisieron tener ese hijo, esa hija. Y maltratan a sus hijos. Esos, por culpa de esas mamás y de sus padres, es que se dieron estas leyes de protección para el niño. Porque efectivamente ha habido y hay madres que torturaban y torturan a sus hijos, porque en realidad no los aman. Pero ¿cuál es el trasfondo del asunto? ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que hace que una madre sea buena o sea mala? El estar con Dios, el tener el espíritu de Dios o tener el espíritu del enemigo. ¿Quién está en el corazón de la madre? Y por eso, mujer, tú tienes una responsabilidad, ahora que todavía no tienes hijos, desde ahora tienes una responsabilidad de acercarte a Dios, de conversar con Él, entre paréntesis, leer la Biblia. Si tú tienes el espíritu del Señor, serás una maravillosa madre. Pero si tú tienes el espíritu del demonio en ti, pues entonces harás cualquiera de esas cosas malas que hemos mencionado u otras peores. Por eso es tan importante estar con Dios para todas nuestras circunstancias, para todos nuestros eventos. Continuemos. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Muchas gracias. Pero cuidado, el hecho de ser buena madre, el hecho de amar tanto a nuestros hijos, no debe de llevarnos a la ceguera. Y amarlos, entre comillas, en exceso. Para una madre, sus hijos son los mejores. Para una madre, su hijo es el más inteligente. Y si no es el más inteligente, es el más sabidito. Y si no es el más sabidito, el más hábil y el más diestro físicamente. Mi hijito sabe hacer esto, mi hijito sabe hacer lo otro, mi hijito así, mi hijito asá. Y hasta joven, mi hijito ha estudiado esto, mi hijito el otro, mi hijito lo tiene su casa, mi hijito tiene su, qué sé yo, tiene su burro, lo que sea. Su hijito es lo máximo, o su hijita es lo máximo, cuando una madre ama tanto a sus hijos. La madre de estos dos discípulos de Jesús viene y le dice, maestro, quiero pedirte algo. Cuando ustedes estén en el cielo, quiero que se siente cada uno de mis hijos a tus dos lados. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué maravilloso, ¿no? Pero mantengamos la ecuanimidad para ver a nuestros hijos también tal como son. No podemos ver solo sus defectos, olvidando sus virtudes, descuidando lo bueno que tiene, para potenciar eso y hacer que se desarrolle y sea un gran hijo de Dios o hija de Dios. Tampoco podemos ver solo las virtudes y nos cegamos ante sus defectos porque no vamos a permitir que se desarrolle integralmente. Sin querer, vamos a hacer que se mantengan sus defectos ahí, que se mantengan sus deficiencias y estamos haciendo mal, pues. Le estamos haciendo un daño. Porque como hemos visto en la diapositiva anterior, pues tenemos que corregir. Tenemos que tener la serenidad y la imparcialidad
como para ver lo bueno y lo malo de mi hijo. Y lo malo lo tengo que corregir, si es posible con la vara. Y entonces ahora el rol es fundamentalmente ser madre espiritual, con tus hijos carnales, por supuesto, biológicos, y con los demás niños, con las demás personas. Ahora, tú, cada una de ustedes, tú, mujer, no tienes hijos, está bien. Y ya no estamos hablando de hijos biológicos. Ahora estamos hablando de los hijos espirituales. Ahora estamos hablando de que Jesús le da una tarea a toda mujer que está con Dios. Es ser madre espiritual. Muy complicado, difícil, pero esa es la tarea. Resumiendo la vida de María, vemos nosotros que es un gran ejemplo, porque es un gran proverbio, porque María está desde antes de su nacimiento, está preparada para recibir un hijo. Y luego viene el hijo y en todo momento, inspirada por el Espíritu Santo, hace lo que tiene que hacer y está con él, formándolo, apoyándolo en todo lo que significa su desarrollo y crecimiento y cumplimiento de su plan. Hasta el final. María está desde que nace hasta que muere Jesús. Al pie de la cruz, ahí está María. Eso es una verdadera madre. Aquella que está con sus hijos desde que nacen hasta que ellos se van, si es que tocara la suerte de que ellos se van primero. O hasta que ella se vaya. Una madre es una madre hasta el último de sus días. Feliz día, madres queridas. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos, hermanos. Que tengan un feliz Día de la Madre y que cada día sigamos pendientes de ellas, porque cada día es el Día de la Madre. Hasta la próxima semana.